Le doy los buenos días y la bienvenida a Manuel Pedrero, que desde Comalcalco, en el bello estado de Tabasco, en el Golfo Mexicano, pues ya nos acompaña en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Hola, muy buenos días, Carlos. Espero que se encuentre bien y le abrazo fraternamente, al igual que toda la audiencia de Conecta Zacatecas. Gracias. ¿Qué tema nos compartes el día de hoy, Manuel? Claro que sí, el día de hoy rápidamente vamos a hablar de la desastrosa nota que emite el diario británico The Economist. Ya sabemos, ya los mexicanos estamos familiarizados pues de una serie de intentos de atropello frente al presidente López Obrador, y que bueno, pues no han terminado de entender que no funciona como Cuba, no funciona como Venezuela, México no funciona como Chile, no funciona como Bolivia. Esto genera un factor muy importante: la gente está informada. ¿Y por qué resalto lo que pasa con The Economist? Porque la gente debe de saber que el día de ayer The Economist difunde una nota en su diario, en su pues tiraje, en el que dice que la pregunta que se formuló para la consulta de juicios presidentes a petición del presidente López Obrador se hizo casi como si Cantinflas lo hubiera hecho, ¿no? Comparando uno de el intérprete, si no es que el artista más famoso que México tiene actualmente en su historia, como el más famoso alrededor del mundo, ¿no? El propio Charles Chaplin lo había condecorado como el mejor mimo de todos sus tiempos. En fin, este personaje Cantinflas, que como sabemos puede decir mucho y no decir nada, hablar mucho y no decir nada. Bueno, eso es lo que tenían que decir en The Economist para querer ahora pues conectar con la audiencia mexicana, porque la última vez que intentaron hacer alusión al presidente López Obrador, pues le salió realmente muy mal con el tema del falso Mesías, que hasta la gente terminó aprovechando la situación para vender camisetas y se agotaban en todo un éxito. En fin, nada más que omitieron un pequeño detalle. En su burdo intento de hacer creer a la gente que el presidente López Obrador había creado esa pregunta, se les olvidó decir que en realidad lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo hizo el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo. De hecho, la pregunta que ya se elaboró y que en palabras de los directivos del Instituto Nacional Electoral ya no se puede cambiar. Es decir, es esa y es esa, no se puede cambiar. La pregunta que el presidente López Obrador planteó en una conferencia matutina era diametralmente distinta a la que se va a terminar presentando en la consulta. No hay ninguna clase pues digamos, de que la intención o la esencia de la pregunta inicial que el presidente López Obrador había planteado en una conferencia mañanera, pues va a terminar siendo la que vamos a tener que votar el 1 de agosto de 2021. La pregunta que había hecho el presidente López Obrador era más concisa, era más directa y sobre todo era más explícita. Decía desde Carlos Salinas de Gortari, pasando por Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón y finalizando con Enrique Peña Nieto. Lo que hace la Suprema Corte de Justicia es elaborar una pregunta muy amplia, difusa, bueno, es todo un rollo, todo un problema, porque tiene que ser directo, a lo que muchos han llamado el target, y lamentablemente pues esta no creo que cumpla con su cometido, en el sentido de que quede muy clara. Tanto es así que tenemos que salir los comunicadores a explicar con punto y coma de qué se trata, porque ya están empezando, sobre todo los propios que se suponen que deberían de darle difusión a la consulta, de que no se trata de enjuiciar a los expresidentes. Bueno, ¿de qué está hablando Lorenzo Córdoba? Porque eso fue lo que él dijo. A ver, que los actores políticos no confundan, no se trata de enjuiciar a expresidentes. ¿Qué responsabilidad de Lorenzo Córdoba al intentar hacer una interpretación de una pregunta que no le corresponde? Él no puede interpretar absolutamente nada, no le corresponde. Desconozco si es abogado,
y en todo caso, si lo sea, no es su papel dentro del Instituto Nacional Electoral. Es decir, cada paso, cada acción de este hombre junto a Ciro Murayama perjudican a la democracia, porque no abona absolutamente nada, desmotiva al ciudadano. No es para los presidentes, pues no voto. No, sí es para los presidentes. Sí es para los expresidentes. El juicio expresidente se hizo para que, pues usted recordará, don Carlos, incluso usted fue a firmar cuando no era la consulta como tal, sino para requerir las firmas constitucionales, donde se reunieron más de 2 millones, que se hizo para enjuiciar a los expresidentes. Que la Suprema Corte de Justicia haya tomado la pregunta y la haya querido modificar, que según para no tener sesgos, intencionalidad, está muy bien. Pero la esencia y el motivo es que sí va a haber juicio de expresidentes, y para eso se va a hacer primero una investigación. En caso de que ellos resulten culpables de algún posible delito que se les impute derivado a esas investigaciones dentro del marco constitucional, entonces se les vinculará. Y ese es el punto de la consulta. Tener a personajes como Lorenzo Córdoba que desinforman a la población y que, bueno, ya está sobra decir que son trabajos sumamente mediocres los spots que han sacado del Instituto Nacional Electoral. Ni siquiera dicen de qué se trata la consulta, nada más, ni hora dicen, ni día dicen de qué se trata. No, simplemente comerciales burdos, mediocres, que no informan absolutamente nada. Y es tiempo de preguntarnos, bueno, pues ¿para cuándo la consulta para sacar estos elementos del INE? Muchos tenían razón, ni siquiera hay que hacer consulta de una vez, porque es inadmisible que sigamos manteniendo un sistema electoral tan mediocre, tan incompetente, lleno de ineptitud, comandado por estos sujetos que no tienen la mínima intención de hacer valer la democracia. Yo lo he dicho, y usted le consta, don Carlos, que el INE tiene que ser ciudadano, no político, porque fue el logro de las y los ciudadanos que alrededor del país, desde Baja California hasta Quintana Roo, se llevara a las casas de todos los mexicanos la consulta para que la conocieran, para que se promovieran. Y ahí el INE no invirtió un solo peso, no nos pagó a ninguno de nosotros, porque no es interés, a diferencia de estos personajes que gastan millones de pesos en comida, en Harley Davidson, en violar el artículo 127, no nos interesa el dinero, sino que se informe a la población, sino que se haga justicia y darle promoción a la consulta para que cada mexicano esté enterado del histórico evento que sucederá este 1 de agosto. Así que es un nuevo elemento que se añade a la receta de lo imposible. Sí, Economist se suma al montaje internacional de decir que AMLO hizo la pregunta. No lo hizo AMLO, eso es una fake news, y ojalá este miércoles en el quién es quién en nuestra entidad internacional. La hizo la Suprema Corte de Justicia. Lorenzo Córdoba dice que no es para expresidentes, sí es para expresidentes, por eso se pone actores políticos de pasado. Y cada fake news, cada desvirtuación de la información se va a esclarecer hasta el 1 de agosto, así sea antes, durante y después. No lo vamos a permitir, no tenemos por qué permitirlo. La gente no tiene que estar desinformada. Así es, estamos viviendo en carne propia, Manuel, generaciones anteriores a la mía, las que antecedieron y la tuya, y pues otras generaciones más. Estamos viviendo un golpe de Estado en la República Mexicana, uno más. Ahora con la diferencia que ese grupúsculo que le llaman oposición, derecha, conservadores, neoliberales, pues ya no han logrado ensangrentar más a la República Mexicana. Siempre los conservadores, los de la derecha, los neoliberales, son los que han generado las guerras en la República Mexicana. Ellos crean las guerras para luego seguirse repartiendo las riquezas de la República, y quien pone los muertos, como siempre, es el pueblo de México. ¿Qué podemos esperar de gente en Inglaterra que su economía históricamente estuvo basada en el robo, en el asesinato? Recuerden que quienes asolaban
los 7 mares eran piratas ingleses. De ahí sacaron sus fortunas, de ahí muchos recibieron títulos nobiliarios, los compraron, favorecían a la corona inglesa, etcétera, etcétera. Recordemos lo que Inglaterra ha sido en la historia. Así es que pues no se puede esperar más de un pasquín inmundo que leen muchos fifí oligarcas en la República Mexicana como en el mundo, no en todo el mundo, en algunas partes del mundo, porque creen que al leer al The Economist, pues ya eso los hace grandes economistas, eso ya les da nivel, así como que se sienten como que son lords allá ingleses, los lores ingleses, y no, pues para nada. Aquí hay un tema importante también, Manuel, en el análisis. ¿Qué podemos esperar de un pasquín inmundo como el de Economist, que miente de forma vulgar, que no investiga, que no usa el rigor periodístico y que no le importa publicar noticias falsas, fake news, porque ni siquiera se ha disculpado con quienes los lean? ¿Qué certeza pueden tener aquellos que se dedican a los asuntos económicos para tomar algún dato que pueda publicar The Economist? Pero estamos viendo en este golpe blanco, porque no es rojo, no está lleno de sangre afortunadamente, que se lleva en contra de Andrés Manuel López Obrador por parte de la derecha, esa derecha que nunca históricamente en la República Mexicana, como en otros países de América Latina, ha respetado el voto ciudadano. Puedo poner muchos ejemplos de presidentes que fueron electos por voto y al poco tiempo los asesinaban, los derrocaban, etcétera, pero voy a avanzar. La derecha es un lastre en América Latina y en el mundo. Países progresistas, pues por allá uno que otro medio patalea por parte de la derecha. Y donde hay grupos políticos de la derecha, pues no son, pero ni parecidos a lo que hacen en la República Mexicana, porque el pueblo así se lo sigue permitiendo. ¿Cuáles son los ricos? Los ricos son los menos en la República Mexicana. Siempre han sido los poquitos los ricos y millones los pobres en la República. ¿Qué poquitos son más que millones? Y no tenemos que levantarnos en armas, nada. Tuvimos la oportunidad este pasado 6 de julio de haber desaparecido de las boletas electorales para siempre al PRI, al PAN, al PRD, a Movimiento Ciudadano, al Verde Ecologista, al PES, que ya lo hicimos otra vez, a el PANAL, que bueno, pues en algunos estados todavía subsiste, y pues tenemos que cambiar las leyes, Manuel, porque nuestros disque representantes populares no hacen el trabajo. Nuestros representantes populares, principalmente en Juntos Hacemos Historia, se ha visto en los hechos que son los enemigos públicos principales de Andrés Manuel López Obrador. No han acompañado a nuestro presidente, no lo han apoyado, no lo han defendido. El presidente López Obrador ha tenido desde las mañaneras que hacerle la chamba a los legisladores, diputados federales, senadores de la República, diputados locales, gobernadores, presidentes municipales, regidores, porque ellos están haciendo más de lo mismo. Llegaron a servirse, no a servir, son una vergüenza, principalmente los que llegaron por Zacatecas, que pues, ¿quiénes son los de Zacatecas? Bueno, lo único que resaltaron los de Zacatecas fue por haber levantado el dedo para imponer ya se me escapó este órgano, que hace poco hubo una importante para que ocuparan esos cargos, y bueno, votaron por la mayoría de los neoliberales. Son una vergüenza verdaderamente, y todavía querían reelegirse, y al habérseles cerrado las vías por las imposiciones, como en Zacatecas que hizo Ricardo Monreal, pues se fueron por otro partido. O sea, se les olvidó López Obrador y se fueron por otro partido. Siguen siendo más de lo mismo. Son un lastre, son una carga para el erario, para todos los mexicanos. ¿Qué podemos hacer? Estos que ya se largan,
que nunca se nos olviden su nombre para jamás volverles a dar un voto, así vayan por los colores de Morena. En Morena las cúpulas deben de entender que quien manda son las bases. Quien manda es el pueblo. No queremos más de lo mismo. Y a los que van a llegar, desde este momento, al menos en estos micrófonos, pues ya los traemos asoleados para que lleguen esos hombres y mujeres en Juntos Hacemos Historia a hacer la chamba. Porque ya se quieren salir de Hualcal los partidos rémora como el PT, como el Partido Verde Ecologista, que ahora pues quieren dictar lo que deben de hacer, lo que no se debe de hacer, porque están amenazando con irse a la oposición. Ahí está el desastre que llevó a Morena Mario Delgado junto con sus cómplices, que ni siquiera están afiliados al movimiento, a Morena. Así es que nuestro presidente políticamente está solo, él es un gran hombre, él ha hecho a Morena, él sigue dándole vida a Morena, porque en esta elección todos pedían el voto a favor de López Obrador, no lo pedían por ellos mismos ni por Morena. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo, por apoyar a su presidente, votó por esta gente, aunque sepamos que no era lo mejor, pero se votó por ese tipo de personajes, hombres y mujeres, insisto, por apoyar a López Obrador. ¿Qué debemos de hacer como pueblo? Cerrar filas alrededor de nuestro presidente, porque lo quieren aislar, lo quieren mantener solo. Él tiene para todo mundo y hasta les da para llevar en Tupperware, como lo vemos todos los días en las mañaneras. Pero hay que denunciar en los medios independientes, hay que hacer lo que tengamos que hacer, porque ahora gente muy visible dentro de Morena, pues ahora son clientes asiduos de los medios que más calumnian, difaman y golpean, insultan a López Obrador, al partido Morena, al verdadero partido Morena, y atacan a la Cuarta Transformación. Voy a poner como ejemplo Letrinus, voy a poner como ejemplo Carlos Alarraqui, nada más por poner algunos ejemplos. Así es de que pues la tarea es ardua, mi querido Manuel. Hay que seguir adelante desmitificando lo que debamos de hacer y llevándole como siempre las evidencias a nuestros auditorios, llevando las evidencias en los espacios de debate donde seamos invitados, o en los espacios donde seamos también invitados a analizar. Hay que presentar las evidencias con peras y manzanas, porque hay que seguir fortaleciendo este proyecto de nación que se llama la Cuarta Transformación, Manuel. Sí, totalmente de acuerdo, y eso únicamente se consolida, por ejemplo, en medios de comunicación, con la multiplicación de creadores de contenido, con la multiplicación de comunicadores, pero comunicadores honestos. Ya en televisión, en los medios tradicionales, tenemos varios que pues se han llamado los mejores líderes de opinión, pero en realidad es una prensa corrupta y ya caduca. Es por eso que la irrupción de las redes sociales tiene que representar un cambio profundo, no solamente en la forma puede ser traducido pues a la audiencia, puede ser traducido al estilo, pero en la estructura, en el fondo, debe de ser diferente a lo que siempre está presentado en televisión. Para que eso se logre se necesita algo muy sencillo: valores, principios e ideales, que podrán decir tú, pues yo los tengo, sí, pero lo difícil es mantenerlos. La gente que es adversaria mediáticamente no los tienen, por eso pueden recibir a cualquier tipo de personaje, pueden hacerles publicidad, pueden tirarles a determinado político o partido, y es referente a lo que muchas veces el presidente López Obrador ha dicho respecto a la posición de Morena, ¿no? Mucho pueblo para tan poco partido. Es hora de que se pongan las pilas. Hay que entender que esta mancuerna entre sociedad y partido no va a durar siempre si se depende de la figura de López Obrador. No se dice que debe de haber otro López Obrador, se dice que deben de crecer los propios cuadros y no de sustraerlos de donde empezamos y terminaremos golpeando a los que pues alguna vez fueron enemigos, que ahora hay que llamarlos aliados. Bueno, eso ya será decisión de pues nada más y nada menos que el posicionamiento del partido político, pero también les tienen que rendir cuentas a la gente de la base
y no solamente de la militancia, de los que simpatizan con Morena, sino también de la sociedad, porque basta tan solo un sufragio para hacerles entender si vienen o van, Juan Carlos. Así es, porque ya desde hace tiempo, principalmente en la actualidad, se está fortaleciendo a los partidos de oposición, se está fortaleciendo desde Morena a esos partidos que son la desgracia nacional, porque en la próxima elección casi es seguro que desaparezca Morena. Casi es seguro, porque muchos dentro de Morena, insisto, están fortaleciendo al PRI, al PAN, al PRD, al Verde Ecologista Morena, para la elección 2024 ir con esos colores, así es de que pues ya será decisión de los simpatizantes y o afiliados al partido Morena si van a permitir que en tan poquito tiempo desaparezca del plano electoral. Pues muchas gracias, Manuel, muy interesante como siempre los análisis que compartes con nuestro auditorio. Te envío un fuerte abrazo y pues nos escuchamos el próximo lunes. Nos escuchamos el próximo lunes, querido Carlos. Le envío un fuerte abrazo a usted y a todo el auditorio de Conecta Zacatecas Radio TV. Nos vemos hasta la próxima semana de todo nuestro querido lunes. No sin antes invitarlos a que también vean el viernes de la extensión de la opinión joven con nuestro amigo José Manuel Fuentes, todos los viernes en Conecta Zacatecas Radio TV. Así es, Manuel. Muchas gracias. Un abrazo. Bendiciones. Bueno, también...